RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar ya contacto con Ricardo Burgos Rojas, decano del Colegio de Periodistas del Perú, y le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ricardo, qué gusto saludarte, un abrazo, buen día, muy amable. De igual manera, Pepe, buen día para ti y todos tus oyentes. Un pronunciamiento enérgico de parte del Colegio de Periodistas del Perú. Y es que ayer hemos visto un episodio de maltrato contra la prensa, ¿no? En Palacio de Gobierno. Se excluyó la prensa nacional y solamente se permitió el ingreso a los medios internacionales, ¿no? El colegio ha sacado un enérgico pronunciamiento. ¿Qué tan grave es esta situación, Ricardo? Mira, Pepe, yo creo que en este caso no es un episodio más de los incidentes que ya suelen ocurrir entre el gobierno y la prensa, solamente para recordar que en lo que va de la administración del presidente Castillo, nuestra institución, el Colegio de Periodistas del Perú, ha denunciado más de 85 afectaciones a la libertad de expresión. Pero la de ayer, en la que se margina, se excluye, se veta a la prensa nacional para la cobertura de un hecho de gran trascendencia, eso rebasa, digamos, lo hasta ahora realizado, es un escalamiento de la hostilidad contra la prensa nacional, prensa a la que el gobierno, sus voceros y sus portátiles suelen satanizar y estigmatizar. Ahora, las palabras que dio ayer en la conferencia de prensa el presidente del Consejo de Ministros, que culpa a la prensa de la situación que vive el país, ¿cómo tomarla, Ricardo? Esto sí es muy preocupante. Solamente esto se ve en regímenes totalitarios. Entonces no puede quedar al margen estas afirmaciones que suelen hacer los ministros de Estado y permanentemente y de manera recurrente el presidente del Consejo de Ministros. El colegio repetidamente ha puesto los puntos sobre las IES en estos casos donde se produce esta mala información de parte del gobierno respecto a la función de la prensa. La prensa comunica, la prensa informa, la prensa da a conocer a una sociedad. El derecho de información es un derecho fundamental, al igual que la libertad de expresión. Y en este caso, el derecho de información al que tiene, digamos, representatividad toda la prensa a través de la sociedad, entonces no puede ser magullado por el gobierno bajo el pretexto de que la prensa miente, que la prensa engaña o que la prensa está sometida a intereses particulares de los medios de comunicación. La noticia aquí en Estados Unidos y en la China es la misma, Pepe. Entonces simplemente hay que respetar los cánones profesionales. Los periodistas, tanto locales como internacionales, trabajamos bajo los mismos moldes, bajo el mismo espíritu profesional, y por lo tanto el colegio reprueba esta actitud recurrente del primer ministro y del gobierno de satanizar y mentir en torno a lo que significa la prensa en una sociedad. Tú perteneces a una importante cadena internacional de noticias, Ricardo, ¿no? ¿Cómo se percibe el trato del gobierno frente a la prensa actualmente en el país? Como un trato atípico, porque mira, yo acabo de llegar de hacer un par de coberturas internacionales. He estado en la frontera entre Colombia y Venezuela cubriendo la inauguración de los puentes fronterizos en esa extensa frontera entre Colombia y Venezuela de 2.300 kilómetros, y ahí estuvo el presidente Petro, presidente de ideología izquierdista, que cuando estaba, digamos, recorriendo el puente Simón Bolívar que une a los estados de San Antonio de Táchira en Venezuela y Cúcuta en Colombia, accedía tranquilamente a las preguntas que les hacían los reporteros al paso. Luego de eso dio una conferencia de prensa y respondió sin ningún problema a periodistas nacionales e internacionales. A los 2 días voy a Brasil a hacer la cobertura de la primera vuelta electoral, y lo propio ocurrió en la votación del presidente Lula, o del expresidente Lula. Y entonces luego también convoco una conferencia de prensa y responde todas las interrogantes de periodistas nacionales y extranjeros. Entonces, cuando la prensa tiene los problemas que tiene aquí en el Perú para trabajar, cuando se da este cúmulo de impedimentos, entonces llama la atención en nuestras propias centrales de trabajo, y por supuesto esto se presupone como una afectación a la libertad de expresión. El otro hecho que no puede quedar al margen en esta situación
nuevamente el gobierno, ¿no?, pone en cuestionamiento la labor de la prensa independiente, de los medios nacionales, y siempre nuevamente sale el tema de la prensa alternativa, ¿no? ¿Cómo están analizando este tema, ¿no?, que ya resulta peligroso? Bueno, mira, la utilización del nombre de la prensa alternativa por parte del gobierno es totalmente, digamos, caprichoso, porque la prensa alternativa en realidad existe en este país, no de hoy, no de este gobierno, sino desde hace muchos años. Yo mismo tengo un portal informativo, peruinforma.com, que es una prensa alternativa, y ya tiene 25 años este portal de noticias. Lo que pasa es que se trata, bajo la vía de la estigmatización y de la satanización a los grandes medios, especialmente a los medios pequeños, de tratar de crear fisuras entre la prensa, y luego se busca, digamos, algunos clientes, algunas personas que comulgan, por supuesto, con la ideología del presidente o del gobierno, y tratan de ser presentados como una llamada prensa alternativa que en realidad no existe. Esa más bien es una prensa activista, que es totalmente diferente a una prensa independiente. Ahora, desde el colegio, Ricardo, ¿se va a solicitar una reunión con algún representante del gobierno? Nosotros ya hemos denunciado reiteradamente este tipo de mal manejo de los temas de prensa. Naturalmente el colegio siempre ha exhortado al gobierno a variar su estrategia de comunicación con la prensa. Obviamente nosotros hemos hecho llegar nuestros puntos de vista, nuestros comunicados al gobierno, pero sin duda tampoco no hemos tenido la oportunidad de poder, digamos, darle a conocer nuestros puntos de vista, porque no hay un vocero representativo del aparato informativo del Estado. Nosotros tendríamos que hablar, por supuesto, en una situación normal con el secretario de prensa del Palacio de Gobierno, sería nuestro par en este caso, pero sin embargo no hay esa disponibilidad, no hay esa disposición, y por lo tanto simplemente lo que hacemos es expresar nuestros puntos de vista a través de nuestros propios medios. Con tu experiencia que tienes como reportero, como periodista, viajero permanente en el mundo, ¿cómo miras la situación en el Perú? ¿Hacia dónde apunta? Bueno, estamos sin duda en un momento crucial, es un momento difícil para el país. Creo que nuestra sociedad no merece estar involucrada en una crisis de estas proporciones, crisis que finalmente afecta a los más necesitados, a los más pobres, crisis que empuja los índices de desempleo, que empuja los índices de inestabilidad y de poca gobernabilidad. Es una situación naturalmente que preocupa a nuestro gremio, que preocupa a la prensa, que es una especie de vocería de la sociedad respecto a lo que pasa en un país, y desearíamos, porque la prensa no tiene nada contra el presidente Castillo. La prensa no es enemiga del presidente, ni de ni de cualquier otro. La prensa lo que hace es simplemente informar, comentar y dar a conocer también sus puntos de vista, porque también se trata de construir opinión pública. En este caso, siempre la exhortación del colegio es la misma al gobierno y a las autoridades: trabajen en beneficio del bien común. Ricardo Burgos, muy agradecido como siempre con la amabilidad de tu parte y permitirnos esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Momentos bastante difíciles, ¿no? Pero este es el trabajo que desarrolla la prensa, ¿no? Sobre todo la prensa independiente. Un fuerte abrazo, mi estimado Ricardo. De igual manera, Pepe, un abrazo para ti. Gracias. Conversábamos con Ricardo Burgos Rojas, ¿no?, decano del Colegio de Periodistas del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.